Gustaría darle la bienvenida a todos a esta segunda presentación del Campal. Let's open with a word of prayer. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Holy God, those of us who have bowed before you give you thanks. Santo Dios, para aquellas personas quienes estamos de rodillas, te damos gracias. Thank you for all the privileges and the blessings of being in this movement, Gracias por todos los privilegios y bendiciones de ser parte de este movimiento. of not only being able to observe correctly what's happening in the world, No solamente por ser capaces de observar correctamente lo que está pasando en el mundo, but also to participate in the closing work of the Great Controversy, sino también por participar en las últimas etapas de este fin de wherever la our gran personal controversia. experiences, Sea cual sea nuestra experiencia personal, whether we're feeling happy or sad today, sea que estemos felices o tristes pray hoy, that you would give each of us a blessing. oro para que por favor bendigas a cada uno. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. In yesterday's study, En el estudio del día de ayer, try to address a question on methodology intenté abordar una pregunta o metodología of how we understand um, dispensational and panoramic views, sobre cómo comprendemos el tema de las visiones panorámicas y las dispensacionales, and also how not only how we understand the beginning of Revelation 17, y también cómo, no solamente cómo comprendemos el inicio de Apocalipsis and 17, that is to understand what dispensation it is, sino entender lo que quiere decir la palabra dispensación. but we also discussed, or I gave an opinion of why I think the chapter is structured in that fashion. También discutimos, o mejor dicho, dimos una opinión sobre el por qué creíamos que el capítulo estaba estructurado de esa forma. So we've been speaking about adultery, as we all know. Entonces, como sabrán, hemos estado hablando sobre el adulterio. Can someone remind us of the two Bible verses that we've been looking at? ¿Pudiera alguien hacernos el favor y recordarnos cuáles eran los dos versículos bíblicos que hemos estado One viendo? in the Old and one in the New Testament. Uno que está en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. Matthew 5. So it's not 18. No. 28. Yeah. We'll go with Matthew 5:28. Tenemos entonces Mateo 5:28 And the Old Testament. y el del Antiguo Testamento, ¿qué? Exodus 20, verse 14. Éxodo 20, verso 14. And hopefully we're all reasonably familiar now about the subtle differences in these two verses. Y ojalá estemos todos familiarizadas sobre So las I diferencias put in sutiles en estos parentheses dos women versículos. Así que si yo colocase entre paréntesis aquí arriba and men. mujeres y abajo hombres, Does that make sense? Tell me if it doesn't make sense to anybody what I've done here. ¿tiene sentido para ustedes? O si para alguien no hace sentido, por favor me lo hace So, saber. particularly in the Old Testament, Entonces, particularmente en el we're Antiguo talking about Testamento, the asymmetric relationship between men and women.
hemos hablado sobre la relación asimétrica entre hombre y mujer. We all understand the ugliness and sometimes the brutality of the sexism that's seen in the Old Testament. Eh, Entendemos la fealdad y a veces la brutalidad del sexismo que se muestra en el Antiguo Testamento. What I've tried to do in discussing that subject Y lo que he estado intentando hacer a la hora de discutir ese tema is to certainly not justify the abuse that has happened and has been rampant ciertamente es no justificar el abuso que ha ocurrido, que por cierto ha sido but to try eh, to explain why this world has a patriarchal model. bastante generalizado, sino que mi propósito es explicar por qué And esta I did palabra that through the study of intergenerational wealth, funciona bajo el modelo patriarcal y lo hice a través del which estudio de la almost all of riqueza us get intergeneracional, entangled in. It's very difficult not to. donde muchas personas entre nosotros In nos some ways, we're vimos driven to do that. personalmente involucrados en ese tema. We're Es all familiar with the difícil no term blood is thicker than estarlo. water. You all know what that means. A veces simplemente vas en esa corriente si estás familiarizado con el We could argue término. that that's a social construct, and others might say it's actually more biological. La sangre es más espesa que el agua y ya sabrán todo lo que eso quiere decir en un contexto de constructo social. Otros This pudieran model, decir que es más bien this algo model biológico, of us focusing on the family unit leads to patriarchy. It's very difficult to avoid it. pero este modelo en el cual nos concentramos en ese momento sobre la unidad de la And familia when I te lleva al patriarcado the context of y that es statement difícil is an evitarlo. agricultural environment or society. Y cuando yo hice esa declaración en ese contexto, en una sociedad o en un ambiente de I'm agricultura, not saying that that's the complete explanation, but that's the explanation that I've given to explain why, to explain Exodus, un chapter ambie- 20. un ambiente agropecuario. Y no estoy diciendo que esa sea la explicación completa, pero es la explicación que he dado para explicar algo de lo que te muestra Éxodo 20. So it looks sexist, it looks ugly because of the way societies run. Así que se ve sexista, se ve feo debido a cómo se maneja la And sociedad. in that setting, I'm suggesting um, it almost seems inevitable, if not reasonable. Y lo que yo estoy sugiriendo es de que en ese contexto parece ser inevitable, si no es que más We come bien into the New sea Testament, as we all razonable. know, there's going to be a dramatic change. Ahora, en el Nuevo Testamento, como sabrán, va a haber un cambio dramático. The world has changed dramatically El mundo cambió de una forma muy from the Old to fuerte the New. del Antiguo al Nuevo Testamento. I mean, Old Testament and New Testament, of course. Me refiero al Antiguo y al Nuevo Testamento, claro. And Israel, as a nation, is about to come to its end. E Israel como nación está a punto de llegar a su fin. So we're all reasonably familiar with this concept of church and state. Entonces, todos estamos razonablemente familiarizados con este concepto de iglesia y Estado. So the former church-state relationship is about to come to its end, and there's going to be a new church-state relationship. Entonces, la antigua relación de iglesia y Estado está a punto de acabar y luego surgirá una nueva relación de Israel goes iglesia from a y Estado. theocracy to essentially just don't know what to call it, an independent ministry. I guess we'd call it a church,
that's a very small element of a big nation. donde esencialmente pues no sabría bien cómo llamarle, pero pasarían a ser una especie de ministerio independiente, supongamos de que sea una iglesia, un elemento pequeño, no toda una gran And nación. I'm suggesting that's a component of why this change, um, this different way of viewing adultery can happen. Y estoy sugiriendo de que ese es uno de los componentes que responden al por qué ocurrió ese cambio. Estos diferentes formas de ver el adulterio pueden So pasar. we've also, I've also, we have also discussed the context of Matthew 5. También hemos discutido el contexto de Mateo 5. So Matthew 5 isn't about people. Mateo 5 no tiene nada que ver con personas. The Sermon on the Mount is about, um, we could call it a church, or you might think of it as institutions, but it's much more of a, I'll stop there. El sermón de la montaña, si pudiéramos decirlo, es un llamado a la iglesia o si It's quieres not verlo accurately también saying this, but como I'll frame it this way. If you think about personal and political, this is at a political level. It's not at a personal level. un llamado a instituciones, si lo quieres ver también de esa forma. No es algo totalmente preciso decirlo, pero lo voy a enmarcar de la siguiente forma. Cuando tú piensas en lo personal es político y a nivel político, eh, So even in these verses, Matthew 5 in the 20s that we're discussing here, aquello sería el nivel político, no el nivel personal, por decirlo así. Así que incluso en estos versículos, although it's em, given at a human level, peer to peer, a pesar de que se transmite como que si fuese de entre pares o it's como actually a seres speaking about, humanos, I call it a church state relationship. realmente te está hablando desde una relación, lo voy a decir de la siguiente forma, relación de iglesia y These are Estado. issues about organization and movement. It's not about two human beings falling out one with another. Hay temas profundos sobre organización, movimientos, no es sobre dos seres humanos que están defraudándose And uno con el otro. for us to make it at an individual level, in this context, a man and a woman whose marriage is broken down, Y para poder resolver esto a nivel individual, en este contexto, el hombre y la mujer, quienes se han casado, what se han Jesus is doing here is the interplay between this um, institutional level or political level and the personal. It interchanges back and forth. Jesús en este contexto básicamente mm, yendo de lo institucional al nivel político, de lo personal y luego lo intercambia, But if you va read así from the para beginning adelante y of para chapter 5, atrás. the Sermon on the Mount, you'll see clearly that this is talking about a nation gone wrong, not about a particular man that's doing something terrible to a woman. Si leen el principio del capítulo 5 del Sermón de la Montaña, se van a dar cuenta de que aquí se está hablando desde una nación que se ha desviado y no particularmente de un hombre quien está haciendo algo terrible a una mujer. So there are two individuals, a man and a woman, husband and wife. Son dos individuos, hombre-mujer, marido-mujer. So I'm just going to put a tick for Exodus that we've addressed that one. But in Matthew, Voy a colocar aquí un símbolo de visto al lado de mujer, porque ya lo hemos visto, pero en Mateo we have a husband and wife. tenemos a un marido y una esposa, And in verse 28, y en el versículo 28 we've got the word men in parenthesis here. en paréntesis se nos da esta palabra hombre, And if you use the same logic that was used to interrogate and to understand the Old Testament model,
of adultery, Y si tú usas la misma lógica para interrogar el verso e intentar comprender el we'll modelo del see that Antiguo now men Testamento del adulterio, um, can be accused, can be blamed, can commit adultery in a way that they couldn't in the past. verán que un hombre en este contexto puede ser acusado de cometer adulterio de una forma que no podía haber sido en el pasado. Remember, in the Old Testament, in the past, if a married man had a relationship with a single woman, whatever crime that was, it was not adultery. Porque recuerden, en el Antiguo Testamento, en el pasado, un hombre casado que ha tenido alguna relación con una mujer soltera por fuera del matrimonio, sea como sea que se llame ese crimen, definitivamente Does no anybody have era any adulterio. thoughts on that or any issues with it? No sé si alguien tenga algún pensamiento sobre eso o le cause algún problema. Gloria? I have a question. Gloria. So in the Old Testament, we have all those, I guess, step for a woman, committing adultery. Does that still carry to the New Testament? And then about the men is added, or it's addition, right? What's so Gloria's just made a comment, but before I repeat what she said, in Antes the de Old repetir lo Testament, que ella dijo, tell me what it looks like there. dime qué es lo que dice en el Antiguo Testamento, Gloria. A married woman that has a relationship other than her husband, she commits adultery. So Gloria said a married woman Entonces, sleeps with another man, Gloria and dice que she's committed adultery. Gloria dice que en el Antiguo Testamento si una mujer dormía con algún hombre soltero por fuera del matrimonio, entonces ella estaba So has she cometiendo committed adulterio. adultery? Anybody else? Entonces, That's the question. Married woman. alguien, alguien más, hago la pregunta, digan, ¿esta mujer In the está Old cometiendo Testament. adulterio según el Antiguo Testamento? So I'm going to say no. Bueno, yo diré que no. It's the man that she slept with that committed the adultery. Es el hombre con el que ella tuvo relaciones con She ended up ese suffering hombre. collateral damage. Ese hombre fue el que cometió el adulterio y ella termina simplemente So cayendo como if un you have a daño phone, colateral. Entonces, si ustedes tienen un teléfono a car, anything, TV, o un carro, lo que sea, un televisor, and that TV is owned by somebody, y ese televisor le pertenece a alguien and someone steals the TV, y alguien se roba el televisor, who did the crime? ¿quién habrá cometido el crimen? Because now the TV is in someone else's lounge, Porque and ese in pleasure, televisor, a different owner. porque ese televisor Who committed the crime? está ahora en una The person sala that stole the TV. diferente de la persona que le I'm pertenece going to say ese teléfono. whoever the Así que, TV ¿quién es owner el is que going comete el crimen? Es la persona que robó el televisor. just like if you think about children who are not responsible for their actions, even if they're bad actions, Si lo piensan de la siguiente forma, en el caso de niñas que no son responsables de sus that's how we treat acciones, minors today. aun sean malas acciones, así es como todavía se In the Old tratan también a las Testament, personas, a las in the old infantes. world, because it's not just Israelites that are doing this, everyone's doing this. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Mundo, eh, todo el mundo está haciendo That esto. married woman is the property of somebody. Esa mujer casada resulta que es la propiedad de alguien. So the criminality is leveled at the man that had a relationship with her, not with her. Ok, entonces el nivel de criminalidad recae sobre el hombre y con el que ella tuvo la relación, más no tiene nada que ver con ella. It's ugly. Es bastante Yeah. feo.
como se muestra. Not the act that's awful, just the thought processes of how you think about people is awful. No, no estoy hablando del acto en sí, sino de simplemente todo el proceso de pensamiento sobre cómo las personas piensan, es bastante, So pues, there is a change that's decadente. going to happen Entonces va a haber un cambio when you come to the New cuando, Testament. cuando This llegas al verse Nuevo are going to prove Testamento this, y estos versículos lo probarán. but now the woman is responsible for adultery as much as the man would be. Pero ahora la mujer resulta que es responsable de adulterio tanto como el hombre. Any point? Question? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere hacer algún punto? Jesus is talking about men and women, but it's really it's more political rather than personal. So Josephina said Jesus is speaking about men and women, Entonces, Josephine estaba diciendo de que Jesús habló sobre hombres y mujeres, and my answer to that is no. y mi respuesta a eso es no. This is not speaking about men and women. No está hablando de hombres y mujeres aquí, Speaking about something else, sino que está hablando de otra cosa, somebody else. mejor dicho, de alguien más. And to explain what's going on with those other, I call them people, Y para explicar lo que está pasando con esas otras personas, lo voy a Jesus decir will así, explain that by using a parable of men and women. Jesús va a llegar y a explicar eso utilizando la parábola de hombres y mujeres. So I've got husband and wife. Aquí tengo la palabra marido y Who esposa. is the husband and who is the wife ¿Quién es el esposo y quién es la esposa in this story? en esta historia? Remember, it's not a real man and a real woman. Recuerden, no es un hombre ni una mujer real. In this sermon or this discussion that Jesus is having, who's the husband and who's the wife? En este sermón, esta discusión que Jesús está llevando a cabo, ¿quién resulta ser el esposo If y that's quién es la too esposa? difficult, just tell me who the two parties is, and then we'll work out which one's which. If you're not sure who's husband, who are the two parties at least? Si les resulta muy difícil responder esa pregunta, por favor, simplemente díganme cuáles son los dos partidos en este caso, por Go lo with Brendan menos. first. Yeah. Primero que responda Brendan, Okay, so we've got um, Israel and Rome. Okay, so Israel y Roma. I'll go with that because I've misled us a bit. I have to add something else on. Thank you. One second. Who you saying it is? So we've got Israel Um, and Rome. Is okay? Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Okay, so who do you want me to put? I think the husband is the Jewish leadership and the wife is God. Okay, so you want Israel and God. Ok, entonces tú te vas por Israel y luego Dios, ¿no? I don't think we have Israel. I haven't put them in order yet. Just tell me. God is enough. So you want Israel and God? Ok, aquí alguien dice Israel y Dios. Okay, Israel and God. Okay. So as soon as so Brendan just said I knew what he meant because there were three. And that's why I said I kind of led you astray, not deliberately. Ok, yo sé que Brendan quiso decir que habían tres personas, pero no lo escribí de forma deliberada. Because there's a third person, Aquí hay una tercera persona, husband and wife, and the person that one of them is sleeping with. marido, mujer y la persona con la que sea que haya, pues, dormido.
So I'm going to put the third person is either a man or a woman. We're not sure yet. Yo voy a escribir aquí abajo que esta tercera persona sea un hombre o una mujer, no lo sé, no Depends who's estamos committing seguros adultery. todavía, porque depende de quién esté Okay, so cometiendo now el we've got three adulterio. people. Are we okay to have Rome as the third? Entonces, tenemos a tres personas. ¿Estamos bien si decimos de que el tercero es Roma? Okay, so I've got that then. Israel, Rome, and God. Entonces Good. tenemos tres allí, Israel, Roma y And Dios. somebody said the state. I don't mind using, if you want to use state, I don't mind. Todo bien. Una persona dijo la palabra estado. No tengo ningún problema en utilizarla. No, So no hay problema. as Jesus is speaking, who is the husband? Así que a medida que Jesús va hablando, ¿quién sería el esposo? Okay, so I've got Rome and Israel. Two Bueno, people. aquí me responden So Roma e Israel. Gloria, if the husband is Rome, who's the wife? Entonces, pues si el esposo es Roma, ¿quién sería la Who's the esposa? naughty person? Well, the other person. ¿Y quién Who is it? sería entonces la tercera persona? ¿Quién sería? I'll go with Gloria first. I've got Deja, Rome, Israel, and deja que Gloria conteste primero. Tenemos you. a Dios, The- perdón, a only Roma, got Israel. one person, one option left. Tenemos solamente una opción So God is the bad one in this. restante. Entonces, bueno, la tercera persona sería Dios. Molly, Le toca a Dios entonces jugar a la mala persona aquí. the husband is Israel. ¿Quién The más? wife is Molly. El esposo entonces sería Israel. ¿Quién sería la I'll swap that esposa? round then. So that's God. The wife is Israel, Ok, entonces déjeme borrar. and the third person. El esposo sería Dios, la esposa sería Israel y la tercera persona sería Roma. Okay, so we'll just go to the verse. Ok, I bueno, know vamos other a ir people are going to give their opinion. al versículo. So Yo sé que we're otras in personas Matthew van a dar sus opiniones. 5:28. Estamos entonces en Mateo 5:28. Remember, this is the parable is speaking about real life to explain a spiritual phenomena. Recuerden, la parábola nos está hablando de la vida real para poder explicar un fenómeno espiritual. I think that's how parables work. Yo creo que así es como funcionan las parábolas. In verse 28, Molly, En el verso 28, Molly, who's the bad person? ¿quién es la mala persona? In verse 28. En el verso 28. No, we can't go to the spiritual. We have to No, go to the acuérdate, literal. no podemos ir a lo espiritual. Primero tienes que ir a lo literal. So I'll read the verse. Bueno, I voy a say unto leer el you, versículo. I say unto you that whosoever looketh on the woman to lust after her hath committed adultery with her already. De cierto les digo que cualquier persona que vea a una mujer con codicia ya ha So we'll cometido paraphrase. adulterio en su corazón. Entonces, vamos a If a man parafrasear. looks at a woman, Si un hombre ve a una mujer, no, I'm going to paraphrase it even more. The man is committing adultery with the woman. lo voy a parafrasear aún más. Si un hombre está cometiendo adulterio con una Do you think mujer, that's what verse 28 says? ¿están de acuerdo con que eso es lo que dice el verso 28? Who's the bad person? Entonces, ¿quién es la persona que comete la maldad? God isn't in the verse. Porque Dios no se menciona en el versículo. You've only got a man and a woman in the verse. We have to keep it literal. Solamente se menciona hombre y mujer. Tienen que Molly mantenerse en lo says the literal. man is the bad person in the verse. Entonces, según Molly, dice de que el hombre es la mala persona en el verso. Everybody agree with Molly? ¿Todos de acuerdo con Everybody Molly? agrees. Entonces, todos So están de acuerdo. if we said the husband is God, Si decimos que el esposo es Dios, so Jesus is saying at the spiritual level, God is a bad person.
A nivel espiritual, Jesús entonces estaría diciendo de que Dios es una mala persona. So if you look at the context of the whole of the chapter, the Sermon on the Mount, you think that's what that Jesus' point is, that he's saying God is a really bad person. Entonces, si ustedes ven el contexto del capítulo del Sermón de la Montaña, ¿ustedes creen que eso fue lo que Jesús quiso decir? Está señalando a Dios y diciendo, mira, Dios es una persona realmente mala. It's probably unlikely that the husband is God. Entonces, resulta que es improbable, bastante improbable de que el esposo sea Dios. Israel? Okay. So I'll put a hard line here. Bueno, yo voy a colocar una línea aquí de separación. On the left was the brainstorming, on the right is the answer. A la izquierda fue esta tormenta de ideas, esta lluvia de ideas, y a la derecha voy a colocar la Israel is the respuesta husband. correcta. Entonces, Israel es el esposo And the wife must now be who? y la esposa debería de ser ¿quién? Sorry, Rome. Okay, so so we've got Rome now. Roma. Roma. I've taken the line out. We're still Quité la línea. and then who's the third person, John? That would have to be God, yes? ¿Y quién sería la tercera persona? Asumo que debería de ser Dios, ¿no? Is that right? ¿Cierto? If I've got Israel, Rome, the only person I've got left is God. Si tenemos Israel y luego Roma, supongo que la tercera opción que nos queda sería Dios. No, according to this model, Israel and Rome happily married, well, not happily, but they're married. No, pues según este modelo, Israel y Roma están And God's pues doing something felizmente bad. casados. O no felizmente, pero por lo menos casados. Y Dios está haciendo algo malo. The same story that Molly had here. Lo que es That básicamente, option. lo que es básicamente la misma What we've got- historia what mala we've got que to remember Molly is nos dio anteriormente, la que tenemos aquí. Lo que yo quisiera que Remember the Old recordásemos es lo Testament. siguiente. Recuerden el Antiguo Testamento. Any man, Cualquier hombre married or single, it doesn't matter. But we'll go with the casado, married one. casado, soltero, no importa. Vamos a irnos por la opción del casado. Sleeps with a single woman, Duerme con una mujer soltera. not adultery. Eso no es adulterio. So in the Old Testament, it doesn't tell you the status of the man, but it focuses upon the status of the woman. Entonces, en el Antiguo Testamento no se enfocan en el estado civil del hombre, pero sí se enfoca en el estado civil de la mujer. And if we apply, so the same thing happened yesterday, and it wasn't a real thing. Pasó lo mismo ayer. Okay, let me translate that. So, in the New Testament passage, it doesn't tell you who the man is and who the woman is, if they're married or not. It doesn't mention that. Entonces, en el pasaje del Nuevo Testamento no te dice quién es la persona que está casada, si el hombre o la mujer. What Eso we no lo do know is that menciona. the man is the bad one. Pero lo que sí sabemos es que el hombre es el Are we malo. okay with that, everybody? ¿Estamos de acuerdo con eso, So- todos? Let's go to our three people: Israel, Rome, and Entonces, God. entonces, vamos a ir nuevamente con nuestras tres personas, Israel, Roma y So we're Dios. going to swap them in a second. So, could God ever be bad? Les pregunto nuevamente, ¿Dios pudiera ser malo We're going to say en no. algún momento? Yo voy a decir que no. Depends. Alguien dice que Sometimes God is, depende. sometimes God is bad. A veces entonces Dios es I malo. don't mean someone can get a bad rap. I mean, they're actually bad. No, no, no estoy diciendo de que alguien pueda cometer un desliz, estoy diciendo de que alguien que sea malo, malo, No? de verdad malo. Obviously, I'm talking to a biased group here. If it went outside, you'd say, of course, God's bad. Bueno, obviamente tenemos aquí un grupo que tiene bastantes sesgos, porque si traemos a alguien de afuera,
nos va a You're decir going, you're de going, forma objetiva how de que bad no, God is. pues puede ser que Dios sí es malo. Who are in a relationship, God wants to win back at the party. Does that make God bad? So God and someone else is in a relationship. Entonces Dios y alguien más están en Church esa relación. in a relationship. So the church and someone else in a relationship, and God wants to win whom back? La iglesia está en una relación con alguien más y Dios quiere ganar a quién de vuelta. If God wants to win Israel back, Entonces, si Dios quiere then eh, God and Israel must be in the relationship. tener de Legally, tener de vuelta a Israel, entonces Dios debería de tener algún tipo de relación con Israel, no, and una God wants to relación win legal. Israel back. La tenían y Dios entonces quiere volver a The question ganarse a is God Israel. bad to do that? Ahora mi pregunta es, ¿acaso Dios por querer hacer eso es malo? No. No, It made God a super gracious person, forgiving. no, más bien eso lo hace una persona extremadamente bondadosa, misericordiosa, perdonadora. God's partner La did compañera something wrong, de Dios hizo algo mal and God says, I'll forgive you if you say sorry, I guess, and let's carry on. y Dios simplemente le dice, mira, no te preocupes, yo te perdono, vamos a seguir adelante. Would you think that's bad to do that? ¿Crees que eso es malo? The legal option that you have is to put away your partner. La opción legal que tienes es But maybe the eh, gracious thing to do would be to forgive them and have them back. abandonar a tu pareja. Puede ser algo misericordioso, simplemente perdonarles Is that how you view it or not? y apartarte. Stone Es cut out of a mountain. eso es lo que quieres decir. ¿Lo sientes bien o no? Okay, so we're in Daniel 2, a stone cut out of a mountain. Bueno, tenemos Daniel 2, una piedra que es sacada de una montaña. Explain that model then. Explica ese modelo. God breaking up a relationship with one and starting a relationship with another. So, Daniel 2, the mountain and the stone. Entonces, One Daniel of them, 2, la montaña y la the mountain. piedra. So the mountain does something wrong, and there's a stone, and God says, "Okay, forget the mountain. We'll go with the stone." La montaña hace algo malo y luego Dios dice, bueno, olvídense ya de la montaña, vamos a quedarnos solamente con la piedra. So, what's the legal basis for God to get rid of the mountain? ¿Cuál es la base legal entonces de la que se sustenta Dios para decir, vamos a deshacernos de esa montaña? Okay, so they did something wrong, and let's say they committed adultery. Bueno, la montaña hizo algo malo y Dios simplemente entonces dice, bueno, ya, y si cometieron adulterio. So I had some poetic license, but it is actually true. Voy a utilizar una licencia poética, pero es de hecho cierto. Can anybody hear me? Ya, Yes, can hear you. Okay. Oh, you didn't translate the last bit. So, oh, okay, I didn't hear it. Sorry. So, I'm going to suggest yo voy a sugerir, before God put away the mountain and got into a relationship with the stone, antes de que Dios entonces deje a un lado la montaña y se involucre en una relación in that 100% con la piedra, very simple story, lo que hay allí en esa historia tan simple y basic llana, overview, en su perspectiva más básica, is that before getting es rid of que the mountain, antes that's hard, de deshacerse de la montaña, si lo God pudiese pleaded decir with the así, mountain.
utilizando ese ejemplo, Dios le pidió a la montaña And I que would por suggest favor God parara. was more than willing to maintain a relationship with the mountain, but it's the mountain that refused. Y yo voy a sugerir de que Dios estaba más que dispuesto a seguir en esa relación, pero era la montaña quien And se like rehusó. most human beings, God was lonely and said, I'll find a new partner. Y supongo que como la gran mayoría de seres humanos, Dios se sintió pues solo o sola y dijo, hey, So I still vamos think God entonces a comes buscar out una compañera. looking, smelling of roses in that story too. Eh, creo que mm, creo que pudiésemos ver esa historia también como un ejemplo. Yep. Okay. Israel, Roman God. Israel, Roma y Dios. I'll take your question in a second. I'm suggesting God is always good. Yo sugiero que Dios es siempre bueno. Israel can sometimes be good, sometimes be bad. Israel, en cambio, a veces es bueno, a veces es malo. And Rome, Y Roma, and Rome, ¿y Roma qué? okay? Sometimes good, sometimes bad. Rome A is not veces, bad. a veces bueno, a veces malo. Roma no es mala todo el tiempo. Okay, so before we finish that, Brendan. Entonces, antes de terminar con esto acá, Brendan tenía una pregunta. God, why? Okay, so we're going to finish it. No, this is a follow-on from Graham, so I'm not sure whether you want to go there or. Okay, so before we do that, then let's plug in the correct answer. Bueno, antes de responder esa pregunta de Brendan, vamos a enfocarnos en las respuestas correctas So all acá. that was the brainstorming. Todo lo anterior era simplemente una lluvia de ideas God is good. y resaltar que Dios es In bueno. verse 28, En is el, the vers- man good or is the man bad? en el versículo 28 ahora pregunto, ¿el hombre es bueno o es Man's malo? bad. Is the woman good or bad? El hombre es malo. Ahora pregunto, ¿la mujer buena o mala? Let's begin. It doesn't say wife, it says woman. Aquí no dice esposa, aquí dice mujer. So let's all read verse 28 together. Tell me what she's doing wrong. Vamos entonces nuevamente al versículo 28 y dígame qué fue lo que ella hizo mal. Wait there. We're in verse 20. Wait. Okay. I was trying to avoid the intricacies of what was happening. Bueno, yo estaba intentando evitar involucrarme tanto en lo que estaba pasando, pero pasó. The adultery that's going on here Si aquí hay adulterio, isn't physical. no es algo físico. This woman's just walking down the street, Esta mujer simplemente iba caminando en la calle, nothing. no estaba haciendo nada. And the man Y el hombre is just walking down the street, doing que, nothing. que estaba caminando en la He calle looks at her normal, sin hacer nada, la and ve thinks something bad. y allí le llega un mal pensamiento And she doesn't even know. y ella ni siquiera sabe. Yep. So we know that the wife is good. Entonces Sorry, sabemos que, I've got wife here on the left because entonces, in the context of adultery, but it's the woman in the verse. entonces sabemos que la esposa es buena. Tenemos aquí, estamos aquí hablando del contexto del adulterio, pero sabemos que la mujer So that has to be em, God. que está en ese versículo es siempre buena, por lo And in tanto tiene que ser 28, Dios. Ahora en el 28, when he's speaking to these men, cuando habla a estos in the hombres, context of the whole of the chapter, who is he speaking to? en el contexto de todo el capítulo, ¿a quién habla? Is he speaking to Romans or Israelites?
¿A quién le habla? ¿Está hablando a romanos o a israelitas? The husband has to be Entonces, Israel entonces el marido tiene que ser Israel contextually, contextualmente and therefore the third person, y por lo tanto la Roma. tercera persona debe ser Roma. Brendan, you had a question? Brendan, ¿tenías una pregunta? So if you read the verse in a sort of a literal fashion, Brendan has said, Bueno, Brendan dijo que si tú lees el versículo de una forma literal, Israel is, needs to stop looking at Rome Israel debe dejar de ver a Roma. Yeah, Sí, because Israel actually isn't doing anything with Rome, really, in real life. porque realmente Israel no estaba haciendo nada con Roma. O sea, They've not surrendered to Rome realmente and worship Rome. no estaban rendidos a Roma y adorándole. They've just got like a functional relationship with Rome. Simplemente tenían una especie de relación funcional con Roma. And they're one of the most problematic people for the Roman Empire. Y de hecho eran el pueblo más problemático para el Imperio Romano. And why? Why are they problematic to ¿Y Rome y por qué in real razón? life? Porque eran tan problemáticos para Roma en la vida real. Because however nicely Rome treats them, Porque sea lo que sea, lo bien, no importa cuán bien Roma Israel only les gives trate, lip service to Rome. Israel simplemente va a prestar servicio de labios para Roma. O sea, They always say, we're really worshippers of the true God, not you pagans. porque en su corazón están diciendo que son realmente adoradores de Dios y no de In the dioses context of this paganos. verse that you've just identified, El contexto de este versículo lo acabo Israel de and Rome aren't identificar. sleeping with each other. Israel y Roma no están Israel is just acostándose. looking. Israel simplemente está viendo. Josephine. Josephine. So, talking about what Graham had mentioned before, you're going to take us back to Hosea and Gomer. Entonces, hablando sobre lo que Graham mencionó anteriormente, aquí Josephine nos quiere llevar de vuelta a Oseas But y tell us Gomer. who Hosea was first. Ahora dinos primero, ¿quién era Oseas? A prophet. Un profeta. And who was Gomer? Y Gomer. Gomer, you tell us, is a prostitute. Gomer nos dice que es una prostituta. So Gomer's a prostitute to begin with. Entonces, para comenzar, Then Gomer Hosea marries her. era una prostituta y luego Oseas se casa con ella. ¿Y qué pasa después? This is not my words. Josephine said Gomer plays up after she's married. Aquí Josephine dice que Gomer juega en el matrimonio. What that means. Supongo que todo el mundo sabe lo que ella quiere decir. But the end result is Hosea forgives her. El resultado al final viene a ser de que Oseas The le point is Hosea perdona. forgives her. So if that's the story, which it is, Si esa es la historia, then I que think it lo fits in with es, what Graham said. y yo creo que sí, coincide con lo que Graham ha dicho antes. I didn't hear what you said. The rock, the mountain and the rock is the end result of God came to a point where Yes. So the story about the mountain and the rock. Hosea tries
Hosea will try to get Gomer back, and it doesn't work, and he has to marry someone else. That would be the end result. Sí, sí, coincide también con la historia de la montaña y la roca. Oseas simplemente quiere a Gomer de vuelta, aunque no haya funcionado al principio, So if someone wants to give me a verse, I'll stick it down there, otherwise we'll move on. le perdonan y regresan. Si a alguien le gustaría darme el So- versículo, Hopefully we're okay with all these parties now. lo voy a escribir de, si no, entonces seguiré adelante. Espero que todo el mundo esté bien con lo que acabamos de hablar acá And yes, sobre you cada all una de las realise, partes. which is why it took a fair bit of time to get here, Y creo que todos nos hemos dado cuenta, I'm going mm, to go out on a limb. Every Old Testament example, like everyone, ya que pasamos bastante tiempo viendo esto, en todo the fragmento del husband is Antiguo always God, Testamento, the wife is always Israel. en el ejemplo, todo el mundo sabe de que el esposo siempre es Dios y la mujer siempre es We just Israel. move forward a couple of books. Virtually all the New Testament is exactly the same way as well. Si avanzan un par de libros adelante, se van a dar cuenta que en el Go Nuevo to Testamento Revelation, funciona the bride, exactamente de la misma pure and cosa, white, de la misma forma, virgin. perdón. Nada más vayan a Apocalipsis. ¿Quién es la mujer Living agreement virginal, la within us, esposa the wife pura? is Israel and the husband is God. Así que está bastante enraizada esa idea de que la mujer es Israel y el esposo siempre es Dios. In the Old Testament, it would say God. In the New, it will say Jesus most of the time. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces te vas a dar cuenta de que en el Antiguo This is the mencionan a argument Dios y en that el Nuevo a Paul is going to make Jesús. throughout his writings as well. So John's going to make the argument, and Paul will also. Y este es el argumento que Pablo utiliza también en sus All these good escritos. Y husbands Juan give también va a themselves utilizar for el their wives. mismo argumento. Todo buen esposo trata bien a su esposa, Respectfully, like they are their own body. les trata con respeto como que si fuesen su propio cuerpo. And that's why this verse trips people up over and over again. Y esa es una de las razones por las cuales este versículo en específico pues les resulta difícil a muchas personas una y otra vez. In the New Testament, you say it's the same as Old Testament most of the time. Or In the Old Testament, it's the husband is always God and the wife is always Israel. En el Antiguo Testamento el esposo siempre es Dios y la esposa siempre es Israel. And in the New Testament, I'm Y en saying el, no- that model is the same. y en el Nuevo Testamento yo sugiero que ese modelo se mantiene igual. There may be another place, but I'm going to venture out and say this is one of the rare, if not the only time that it's flipped the other way around. Tal vez haya algún otro caso, pero yo voy a decir, me voy a aventurar a decir de que es en este mm, en el cual se Why did invierten that los happen? Why would papeles. God flip it this time? Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón es que Dios invirtió los papeles aquí en este verso? In real life, literally, because this has to be a literal thing that is true, like En la vida, shepherds and sheep. en la vida real, literalmente, porque esto tiene que ser algo literal, como un pastor y una oveja. So to explain the relationship between divinity and humanity, Entonces, para explicar la relación que existe entre la you use the divinidad y la example of humanidad, shepherd and sheep, Dios nos da el ejemplo del pastor not y la turtles oveja. or dogs or cows, No nos está dando un ejemplo que tenga que ver ni con tortugas, ni perros, because you have to take the characteristics ni, or the personality even of those two beings, the sheep and the human, to make ni, va- to make a point. ni vacas, sino que realmente tiene que tomar las personalidades y características de estos dos seres literales, So the reason why de Israel is pastor y now oveja. the man is because God is taking some real life
characteristics to make a point. A veces incluso hasta la personalidad, y la razón por la cual en este versículo Israel toma el rol de hombre es porque creo que en la vida real Correct. Dios está tomando ciertas características para hacer un punto. So Graham says to protect the people that were living at that time. Eh, Graham dice que es para proteger a las personas que están viviendo en ese tiempo. Can you explain a little bit if people don't understand what you mean? ¿Puedes por favor explicarlo un poquito más para las personas que no están entendiendo lo que tú quieres decir? Thought that there would be an uprising from a Jewish person against Rome. And that is a way of speaking about Rome without directly speaking. Okay, so Graham says there's an atmosphere in the world at the time. Entonces Graham dice, hay una atmósfera en el mundo de ese, de ese King Herod. entonces. We feel threatened that there's going to be a Jewish king. Por ejemplo, tienes el caso del rey Herodes, te sentirías amenazado. And he said to protect protect Israel, it's all Ah. cloaked in language. Is that what you mean? El rey Herodes estaba se sentía amenazado de que Protecting the ahora iba a Christians, venir or he's going to be cloaked. un rey judío y que se quería proteger. Who are the then? Who's speaking about? Okay, so Josephina said this is about Christians as well. Bueno, Josefina está diciendo de que esto tiene que ver con cristianos y We're in cristianas Matthew también. 5. Estamos entonces en Mateo 5. Who's the target audience? ¿Quién es el público objetivo? ¿Quién es la Multiple audiencia? choice. Is it Israel or is it the Christians? Les daré múltiples opciones. ¿Es Israel o cristianos? Christian? Personas cristianas. Israelis. So Rachel said she thinks at Matthew 5 that Israel has been passed by. Aquí Raquel piensa de que cree que en Mateo 5 Israel ha sido Do you think pasado de all the people largo. that are on the, when he's doing this sermon is like about, I'd say 100 people, or it's like thousands. Entonces, piensa en las personas que están allí en ese momento. This is like Imagínate que a sean 100 Christian camp personas, meeting. capaz miles de personas, algo así como una especie de campal cristiano, algo así. So we know that Israel as an institution is being passed by. Entonces, sabemos de que Israel como institución ha sido dejada Speaking to atrás. people, sure, Le está hablando a personas, but is he speaking to Christian people or Israelite people? pero te estoy preguntando, ¿le está hablando a personas cristianas o a personas israelitas? If you ask them for their credentials or their affiliation in past, would they say, I'm an Israelite or am I a Christian? Si tú les pudieses preguntar el día de hoy sobre sus credenciales, su afiliación, es posible, si fuese They're posible, speaking to ellos te Israelites, dirían, not soy Romans cristiano o soy or israelita. Christians. Así que estás hablando a I would israelitas, argue that no there romanos ni cristianos. aren't even probably Christians around. Yo voy a argumentar de que probablemente ni siquiera haya ningún cristiano allí alrededor. All the 12 disciples are Jews at this moment, Israelites, Eh, they're not Christians. todos los 12 discípulos eran judíos para ese momento. We Eran might draw a israelitas, no line or cristianos. make them Christians. I'm talking about their worldview, their thinking. Tal vez sean cristianos sí en el futuro, pero estoy hablando en su visión del mundo, en su We pensamiento. know Eran now israelitas. for sure Sabemos eso con certeza. because in a few chapters, like 19 chapters, Porque en un par de capítulos más adelante, como 19 capítulos más what's Jesus adelante, going to say?
in Matthew ¿Qué 24. qué es lo que Jesús les dirá en Mateo 24? Jerusalem will be destroyed, Jerusalén será destruida and the disciples say, y los discípulos dirán, God forbid, that's the end of the world. Dios no lo permita porque eso sería el fin del mundo. And look at us, Y míranos, 2,000 years later, and we're still going strong. 2000 años y estamos todavía vivos y coleando. So you know that they're Jews, Entonces, saben que son Israel, judíos, not Christians. israelitas, no Okay, so I want to cristianos. go back to why is he speaking? Why is it the man? Bueno, ahora me gustaría retroceder y me gustaría seguir en esa dinámica porque ahora Israel es hombre. Is this one of the first times where it's Jesus is challenging everyone's view of how life is going to be, that Israel will defeat Rome, and this is trying to address that and say, stop looking to conquer that other woman? So Brenda said this is the first time that God is God's addressing the underlying belief of Israel. God's speaking to Israel with their current underlying belief to stop looking to Rome. Because that's their Entonces, whole Dios life. les está hablando a estos judíos bajo la creencia de que dejen de mirar a Roma. So I'm going to suggest Yo voy a sugerir Jesus is speaking to Israelites que está Jesús hablando a for israelitas. sure, Eso and even 100% though he's seguro. speaking broadly to all of them, his Y, target audience is very specific. y aunque les esté hablando en términos generales, su audiencia, su público objetivo es muy específico. If I were to say he's speaking to the movers and shakers, Am, si yo pudiese decir lo siguiente, le está hablando en este momento a las the personas ones que that are están in siendo charge, zarandeadas, las personas que están a cargo or en el the liderazgo, Sanhedrin, es decir, dentro del Sanedrín or the priests, o el sacerdocio. and they're all men. Y todas estas personas son hombres. It's these bad men Y son estos hombres malos that Jesus is holding responsible for leading Israel astray. a los cuales Jesús está haciendo responsable por haber llevado a Israel a extraviarse. He's holding the men guilty. Entonces Jesús está condenando a estos hombres. Specifically the leaders. So Es, the leaders are the ones that are getting the blame. específicamente los líderes. Los líderes son aquellas personas quienes están siendo culpadas acá. All the other Israelites are collateral damage, really. Y el resto de israelitas son simplemente un daño So I'm going colateral. to suggest that's why this story is speaking about men. Esa es la razón por la cual yo sugiero que esta historia habla de hombres. Israelite men, those leaders, had done their job properly, Israel wouldn't have been in this mess. Es decir, aquellos hombres israelitas, aquellos líderes, si hubiesen hecho su trabajo correctamente, Israel no estuviese en ese lío, Israel no se hubiese corrompido. And most of the people were just being used. Y el Sanedrín también se corrompió y muchas de las So personas when en we ese have momento Israel, simplemente estaban siendo usadas. someone, I think it was Rachel, spoke about Israel as an institution had been passed by. Creo que fue Rachel la que dijo de que era como una institución Israel que Who había is that sido dejada institution? de largo. The ¿Quién Sanhedrin, es, that's the representation of that institution. quién sería entonces esa institución? Pues es el Sanedrín, es la representación de esa institución. I'm going to say they're being passed by because Yo, they're in an adulterous relationship and they're not willing to change.
Yo voy a decir que están siendo dejados a un lado porque están en una relación de adulterio y no están dispuestos a cambiar. Okay. I'll just take this last question, then we'll close. Bueno, voy a tomar ya la última pregunta y luego Okay. cerramos. Even though the disciples were in the mount with them, he was, just to reiterate that, he wasn't directly addressing them. He was addressing the Sanhedrin, the leaders, So the rulers. Jesus is not speaking to the disciples. Entonces Jesús no le está hablando a sus discípulos. The disciples aren't even part of this issue. They're observers. Sus discípulos ni siquiera tienen nada que ver en este tema, simplemente son observadores. They're students, if I can say. Son estudiantes, si lo pudiera decir así. And when he's telling these Israelite leaders what their crimes are, Y cuando está apuntando a los crímenes de estos líderes, you can know that Jesus is warning the disciples not to follow in their footsteps. pueden saber de que Jesús básicamente le está advirtiendo a sus discípulos de que no sigan sus pasos. So your question? Well, ¿Era esa tu pregunta? okay, Sí te so I'm going to ayudo. summarize. Bueno, voy a resumir. The Sermon on the Mount is a prophetic story about Israel and God. El Sermón de la Montaña es una historia profética que tiene que ver con Israel y Dios. To understand what's happened, what's gone wrong in that relationship, Y para entender qué es lo que está pasando o qué es lo que hay de mal en esa between the relación kingdom on earth and the kingdom in heaven, entre un reino celestial y un reino en la tierra, God is going to explain that through the parable of an adulterous relationship. Dios va a intentar explicar ese tipo de dinámica utilizando un ejemplo de una relación adúltera. Rome is nowhere spoken of in these verses, No se menciona a Roma en ninguno de estos but versos, to have adultery, you need three people. pero para cometer el adulterio necesitas de un tercero. And unlike almost every other model or parable that's given in the Bible, Y a diferencia de cualquier otro modelo o parábola que se nos da en la Biblia, where Israel or the church is described as the wife and God as the husband, donde Israel y la iglesia son descritos como esposa y Dios como el esposo, this one is flipped around. esta particularmente se Because invierte. Jesus is speaking specifically to the Israelite leadership Estos roles porque Jesús está hablando específicamente del liderazgo israelita and are telling them that this relationship that you're having with Rome y les está diciendo directamente que esta relación que tienen con Roma, even though you think you're not sleeping with Rome, aunque piensen, no estoy durmiendo con Roma, you're already in a relationship that is, in the context of these passages, is an adulterous one. ya de hecho estás en una relación en el contexto de estos And it's pasajes leading men, the leaders who are all men that are doing this, and that's why this story is framed as men committing adultery. y esa relación resulta ser una relación adúltera. Y son estos hombres en puestos de liderazgo quienes están haciendo eso. Y esa es la razón por la cual esta historia les So trata it's como not, I mean, we hombres haven't spoken cometiendo about this previously, adulterio. it's a big issue, but Rome is now a woman. Ahora, no quiero que esto sea un gran problema al yo decir And esto, that would pero make sense because the Israelite leaders, they want to, they're attracted to Rome. Roma en este contexto se convierte en una mujer y eso They're hace a Roman sentido porque Empire. They're el, attracted to Rome el, in real el, life. ay, el liderazgo israelita está atraído a Roma en What la is it vida like now? real And that's
what's being described here. Eso es lo que se describe aquí. Let's close with prayer. Vamos entonces a cerrar con una oración. Holy God, I want to give you praise and thanks. Dios, queremos alabarte y darte You gracias. guide, bless, and direct us. Que por favor nos guíe y dirija. I pray that we would have a clearer understanding of how these relationships work, Por favor, ayúdanos a tener una comprensión cada vez más clara de cómo es que funcionan estas both in relaciones, real life, tanto en la vida real, what it means for a church to become entangled with the world, lo que quiere decir este término de que la iglesia se ha and what lessons puesto we can learn about human relationships de parte del mundo y también lo que eso nos enseña between two sobre las people relaciones who humanas. committed to spend their lives together. Dos personas quienes se comprometieron a pasar sus vidas juntas. Thank you in Jesus' name Gracias en el nombre de Jesús. that we can have a clearer understanding of human relationships. Que podamos, que podamos tener una relación, una comprensión más clara de las relaciones humanas. Amén. So our next class, our next study begins in La próxima 30 clase minutes. se supone que va a comenzar en aproximadamente in 30 30 minutes. Thank minutos. you, everybody. Así que nos veremos en 30 minutos. Gracias a todos.